Opinión inicial, maestro. Sí, eh, bueno, con este tema yo quiero señalar algo porque he estado viendo la información, reacciones eh, adversas De todo y tipo. sí, de todo tipo, En efectivamente. contra, a favor. Y creo que en general hay una tendencia a la reducción, al reduccionismo de un planteamiento que es mucho más completo desde mi punto de vista y lo planteo de esta manera. Eh, Al inicio de del gobierno del primer quinquenio del presidente Bukele, él se planteó y está en el Plan Cuscatlán una voluntad de regeneración institucional radical, completa. Incluso eh, se ha hablado de refundación nacional. Eso no es posible sin una regeneración institucional completa. Y se han dado pasos bien significativos, por ejemplo, en el Poder Judicial. No son pasos finales, pero son pasos que van llevando, que van siendo muestra de una voluntad, de eso que señalo como regeneración institucional, refundación nacional, incluso se habló de Segunda República. Bueno, el 1 de junio, recién pasado, el presidente nos pidió hacer con él un juramento y juramos. Y ahí el presidente reafirmó esta voluntad de reforzar y de acelerar esos cambios que ya había anunciado, como dije, en su primer quinquenio. Eso está claro en todo el recorrido del presidente. Y está claro que en el caso del Ministerio de Cultura, y aquí empieza el contexto que quiero hacer, en el caso del Ministerio de Cultura hubo un problema. Y es que el presidente nombró una ministra inicialmente, Suez Calleja, que le tocó asumir, enfrentar toda la pandemia, y bueno, el ministerio no se podía mover mucho en medio de la pandemia, todos teníamos problemas, eh, esa era la prioridad, y después le toca moverse a la Asamblea Legislativa, donde ha hecho un papel excelente, y dejó en el ministerio se quedó quien era su encargada de despacho, algo así, que era María Pleites. Bueno, quien fue nombrada fue Suez Calleja. Sí. María Pleites no, pero bueno, como se quedó ahí. Y ella no tuvo, eh, no, 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 yo no voy a decir la capacidad, pero no pudo reordenar lo que seguramente era desde el principio la misión del Ministerio de Cultura en la nueva visión presidencial, que no es la de Salvador Sánchez Serén, no es la de Mauricio Funes ni de los 4 gobiernos de Arena. Lo que pasó es que durante todos esos 30 años el ministerio fue teniendo con diversos matices una, una visión más o menos tradicional. Allí había una cantidad enorme de casas de la cultura, de direcciones nacionales que de hecho ya no funcionaban, dejaron de ser funcionales, ni siquiera para los planes de aquellos gobiernos. Para estos gobiernos se necesitaba, con una nueva visión, una nueva misión para el ministerio, una readecuación, una reorganización que Ceci Calleja no pudo llevar a cabo porque no le dio tiempo, se tuvo que mover muy pronto para la, la Asamblea Legislativa. Y seguramente la reestructuración perdió velocidad, perdió pie y se estancó. Entonces, ahí seguía en el ministerio una gran cantidad de plazas y de funciones y de planes que ya no condecían con la nueva visión, que es muy concreta, está en el Plan Cucatlán y está anunciada públicamente cuál es la misión. Bueno, entonces, aquí entre el problema se coincide este tema el que estoy señalando de la necesidad imperativa de una reorganización o reestructuración del Ministerio de Cultura bajo una nueva visión
coincide con un problema coyuntural. Esto es un problema coyuntural meramente, que es el problema que se suscitó con una compañía de teatro que le llaman Drag y Sí, el Teatro Nacional. sí. Bueno, donde el teatro tiene una cierta misión asignada, el ministerio tiene una cierta visión asignada y el presidente Bukele ha sido muy claro, muy explícito en su postura respecto a los valores que el gobierno va a impulsar, que el Estado salvadoreño asume como propios y va a impulsar, y ha sido muy claro y muy explícito en decir no vamos a apoyar la Agenda 2030 y en algunos de esos considerandos está el tema de la ideología de género. Y el presidente ha sido muy enfático, muy claro al señalar el punto. Esta fue una coincidencia coyuntural. Puede verse como aquel famoso florero de Llorente o gota que derrama el vaso. No. Ya venía el problema de la disfuncionalidad de una institución tan importante para el país como es el Ministerio de Cultura. Ya venía esa disfuncionalidad, que es de largo plazo, y se da este problema. Entonces, bueno, uniendo las dos cosas que coinciden, entonces el presidente toma una decisión que, como suele hacerlo, es contundente. Dice, bueno, vamos a resolver todo de una vez. Y vamos a empezar dándole un reimpulso muy fuerte a la cuestión de la reorganización o regeneración institucional. De eso ya hemos hablado, de esa necesidad que el presidente siente, que para hacer viable su proyecto tiene que regenerar las instituciones, todas. Bueno, entonces al coincidir esto, se toma la decisión, es de carácter contundente. ¿Qué quiero señalar? Que hay un montón de malentendidos, incluso malintencionadamente malentendidos, que han corrido más de 300 o 300 miembros de la comunidad LGTBI. En el comunicado no dice eso. No se refiere a eso el presidente. Dice una nueva visión. Esa nueva visión tiene que ver con la reorganización de la que estoy hablando, pero también con la promoción de valores que están asignados a ese ministerio y no otros valores. Hay unos valores rechazados, o no sé, dije valores, pero pónganlo entre comillas. Entonces, bueno, ahí coincidieron y están diciendo, es que están corriendo de cultura a 300 miembros de la comunidad. Eso no es verdad, eso no lo dice el comunicado, ni está en ninguna comunicación oficial. Eso ya son inventos. Y como siempre, la voluntad de distorsionar las palabras del presidente, pero también las políticas del presidente. Entonces yo quería dejar en claro esto, porque lo que ahí hay es una disfuncionalidad de ese ministerio por las razones que ya he explicado, habrán otras más profundas, esas son las que a mí se me da a entender, las que yo entiendo, y una coincidencia en la que se dio el hecho con la comunidad LGTBI. Hay una cosa que es importante, maestro. Sí, de hecho, hay una reacción, y quizás mejor voy a ir por pasos. Fíjese que realmente hay una reforma que ejecuta la Asamblea Legislativa para retirar una obra considerada como inmoral del Teatro Nacional, cuyo director es Marvin Pleites, conocido en el mundo artístico como Lady Drag. Entonces, está claro, sí, que no es una medida dirigida específicamente para la comunidad LGTBIQ+, porque así se autodenomina LGTBIQ+. Sí. Pero, sin duda alguna, más de alguna persona de esa comunidad está dentro de los 300 despedidos. Que por cierto, maestro, quiero decir que ayer mismo la Asamblea Legislativa aprobó una ley especial transitoria de compensación económica para los trabajadores del Ministerio de Cultura que han sido cesados durante... ¿Cuál debe ser? ¿Mande? ¿Cuál debe ser? Lo cual debe ser, sí, correctamente. es correcto. Es lo correcto. No puede usted despedir No, la gente no. y no pretender que lo va a No. echar y no darle su indemnización, ¿verdad? No, no se puede. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Porque fíjese de que sí, sin duda alguna, creo que van a comenzar las reacciones para tratar, creo, de girar la mirada y a lo mejor pueden ser que hayan personas dentro de los despedidos que pertenezcan
ciertamente a esa comunidad, pero los 300 en total no son parte No, de... no, pero hay que ser claro, tienes razón, porque eh, es decir, este tipo de cosas, la decisión sobre cómo impulsar políticas culturales, normalmente no dependen de una sola cabeza, aunque haya un ministro, aunque haya un encargado de despacho, normalmente esto tiene su jerarquía. Ujú. Y cuando se dan situaciones de este tipo, en el que lo complicado del caso es que la postura del presidente ha sido clara y explícita con ese problema, y la política del Teatro Nacional es clara y explícita, entonces se contravenga tanto la visión del presidente claramente expuesta y la política del Teatro Nacional, de una institución. Apareció un promocional de esa obra que no es que se considere inmoral, sino que se llama inmoral ahora. Es que Sí, la sí, sí, obra se se llama llama inmoral, inmoral. es Bueno, cierto. entonces Pero apareció, la consideraron no apta como para estar siendo... es que no es apta. Y te voy a decir, a ver, el tema es que cuando se toma esa decisión en estas condiciones de contravención, con el discurso oficial, con la política cultural, con lo dicho por el presidente de manera explícita, normalmente no se toma por una sola persona, ni tres personas, normalmente eso generan redes de afinidad. Entonces, bueno, se le deja hacer a una compañía de teatro algo que no está permitido en el Teatro Nacional. No quiere decir, como se ha explicado, que en otros sitios privados no puedan hacerse ese tipo de obras, aunque se llamen inmoral, no importa, no importa, en sitios privados sí, con salvando el tema de las edades del público que puede ser expuesto a este tipo de mensajes. Pero en el Teatro Nacional no se puede, sencillamente. Fue un error grave, craso, grande. No se puede en el Teatro Nacional hacer.